La estructura. Para los campos de estudio, una estructura se puede entender como un conjunto de elementos que juntos mantienen entre sí las partes de un todo. En arquitectura es más o menos lo mismo, ya que es un grupo de elementos estructurales unidos, empotrados o conectados entre sí, con la función de soportar y descargar las cargas dentro del edificio hacia el suelo, y así mantener los principios de estática en el mismo. En otras palabras y en más simples palabras, busca evitar el colapso y mantener el equilibrio a dichos elementos. Estos elementos van desde zapatas, que son los que tienen contacto directo con el suelo y descargan el peso del edificio en él. También columnas y muros de carga, que son los que llevan las cargas de todos los niveles hacia las zapatas, y las losas que transmiten el peso de cada superficie hacia las columnas. Aclarando esto, podemos comenzar a explicar cómo funciona cada elemento de una estructura. Haremos la explicación siguiendo la lógica de la física en cuanto a la gravedad, que va de arriba hacia abajo. Comencemos con la azotea o techo. Este es el elemento que cierra un edificio y sirve como protección ante el clima. A este nivel, regularmente se le deja la función de soportar los objetos de servicio como tinacos o sistemas de ventilación. Tiene poco uso de las personas, pero tiene un elemento que le suma peso en comparación a otros niveles. Es un recubrimiento para protegerla a la construcción de la humedad de lluvia con un material llamado tesontle, que es usado por su volumen y poca densidad. A este relleno se le cubre con una capa de mortero, una especie de cemento sin propiedades estructurales. También, en la azotea se le coloca un pequeño muro de delimitación llamado pretil, que puede ir de 15 hasta 90 centímetros de altura. Tiene el propósito de delimitar al usuario y también de evitar que el agua que se acumula en el techo se escurra y desgaste la fachada. Después vienen las losas y los muros. Las losas son los elementos horizontales en los cuales nos paramos, coloquialmente llamados piso. Estas sirven para soportar todo aquello que se coloque en cada nivel del edificio, es decir, mesas, sillas, closets, camas, muebles pequeños y personas. Podría dividirse en carga viva y carga muerta. Estos elementos reparten la carga de manera horizontal. Por otro lado, las columnas sostienen las losas y transmiten las cargas de arriba hacia abajo de forma vertical. Sin embargo, los muros de carga son otra manera de transmitir las cargas, pero de manera longitudinal a lo largo del mismo, a diferencia de las columnas que lo hacen puntualmente o en un solo punto. Por último, están las zapatas o cimentación. Este es el elemento de la estructura que descarga todo el peso que los muros y las losas sostienen hacia el suelo. Tienen contacto directo con el suelo y se les dan las dimensiones horizontales para repartir de manera uniforme la carga. El tipo de zapata, es decir, aislada o corrida, se define por el peso que va a descargar por la estructura vertical, ya sean muros de carga para zapata corrida o columnas para zapata aislada. Resistencia del suelo. Al mismo tiempo que las zapatas descargan el peso del edificio, el suelo opone una cierta resistencia ante este esfuerzo. Este fenómeno y su reacción dependen de las propiedades que tenga el suelo. En la ciudad se divide en lomerío, transición y lacustre. La resistencia es proporcional a la firmeza del suelo, siendo lomerío la que tiene mejor resistencia, transición mediana y lacustre es la que tiene menor resistencia. Cargas vivas, cargas muertas y cargas accidentales. La bajada de cargas también tiene otras variables. Como ya habíamos dicho, estas variables son los usuarios y se denominan cargas vivas, cargas muertas y cargas accidentales. Las cargas vivas son aquellas que se mueven y no siempre están presentes. El ejemplo más claro son las personas que transitan diariamente en el edificio. Las cargas muertas son aquellas que no se mueven o son constantes. En estas cargas se encuentran los elementos estructurales, losas, columna e incluso algunos muebles fijos. Finalmente están las cargas accidentales, que son aquellas que no siempre están presentes, pero tienen gran magnitud. Algunos ejemplos son sismos, huracanes, etc. Estas cargas se toman en cuenta por cuestión de seguridad. Explicación de bajada de cargas. Como vimos antes, la descarga del peso o bajada de cargas de un edificio sigue las reglas de la física y de la gravedad.
va de arriba hacia abajo. Se van sumando los pesos de cada una de las losas conforme van bajando. Primero tomamos en cuenta la de la azotea y del pretil, luego del nivel de bajo y finalmente los de la planta baja. La suma de todas las cargas se descarga en la zapata y será necesario efectuar una serie de ecuaciones para calcular las dimensiones de la zapata y la cantidad de acero que ésta necesitará. Son 3 ecuaciones bases, una para calcular el momento, otra para calcular el momento último y finalmente la del área de acero. Un aspecto importante a tomar en cuenta a la hora de calcular la base de la zapata es la resistencia del suelo, ya que la base tiene contacto directo con el suelo. Es necesario tomar en cuenta cuál será la unidad de fuerza de la reacción del suelo a recibir las cargas del edificio. Esto influirá también en las dimensiones de la zapata. Desglose de los materiales y pesos volumétricos. Al calcular la bajada de cargas es necesario tomar en cuenta todos los materiales de la estructura. Desglosaremos, por ejemplo, todo lo que contiene un muro de carga. Sabemos que tiene tabique recocido, mortero y un recubrimiento en la parte interior del muro. Al tener el desglose de cada material, se buscará el peso volumétrico de dicho material. Este valor nos indica cuánto pesa un material específico en un metro cúbico. Ya teniendo el peso volumétrico, insertaremos en una tabla las dimensiones de una sección de dicho material para generar una unidad de peso lineal. ¿Y por qué lo convertimos a peso lineal? Recordemos que un muro de carga reparte la carga de manera longitudinal. Es por eso que conociendo el peso lineal seremos capaces de calcular la base de una zapata que se extiende de manera longitudinal, es decir, zapata corrida. Áreas tributarias. Otro aspecto fundamental de las bajadas de cargas son las áreas tributarias. Estos son segmentos imaginarios formados en las losas a partir de la mitad de los ángulos de las esquinas de cada espacio. Se trazan líneas imaginarias hacia el centro y en su mayoría forman 2 trapecios y 2 triángulos. Estas divisiones imaginarias sirven para mostrar esquemáticamente qué área de la losa corresponde a cada muro de un espacio para cargar lo que sea que exista en dicha zona. En este cálculo de elementos se cargará cada muro. Incluiremos las cargas vivas, muertas y accidentales junto con el desglose de cada material. En el caso de nuestro proyecto, la ubicación es Dr. Rafael Norma número 100, Colonia Doctores. El tipo de suelo es habitacional con comercio. La superficie total es de 540.73 metros cuadrados, con un porcentaje dependiente de 2%. La zona, como ya lo habíamos dicho, es zona 3, lacustre. En la delegación Cuauhtémoc, Benito Juárez y Venustiano Carranza se encuentran las mismas. La estructura de nuestro terreno está hecha a base de muros de carga con una cimentación de zapata corrida. El terreno tiene un aspecto de ser un paralelogramo que sirve para que la estructura proyectual rompa la secuencia de una figura recta, con ángulos rectos de 12 grados, lo cual hace eficiente generar espacios y medidas ideales que juegan con las accesibilidades del interior. El proyecto es una estancia para 12 niños y niñas que se encuentran en situación de calle, contando con servicios de salud, recreación y cafetería pública, como principal fuente de generador de ingresos, orientación legal y personal, que tiene como objetivo cambiar el entorno en el que viven los menores. Cuenta con muros de carga que tienen dimensiones de 6 por 12 por 26, montados en una capa de mortero de 2 centímetros de grosor. El pretil contará con 60 centímetros de altura con un recubrimiento de mortero proporción arena-concreto 1:3 de 2 centímetros de grosor. Esta suma de valores se hace por cada elemento arquitectónico del proyecto, incluyendo el pretil, la losa de azotea, las losas de entrepiso, los muros de carga de todos los niveles y ventanas, si es que tienen, y finalmente la losa de planta baja. Es fundamental tomar en cuenta estos pesos, ya que de esto depende que se dimensione correctamente la base de la zapata, ya que la zapata es el elemento último que soporta todas las cargas totales del proyecto, y es necesario darle el largo suficiente para evitar el fallo de dicho elemento, que eventualmente provocaría el colapso de la obra, ya que no existirá un elemento que estabilice el edificio en sí. Al igual que tomamos en cuenta resistencia del terreno, tomaremos en cuenta la resistencia de los materiales de las estructuras de obra, el concreto y el acero. Estos materiales tienen un límite de kilogramos que soportan por unidad de área. El concreto lo soporta en compresión, mientras que la acera lo soporta en tensión.
pero ambos esfuerzos deben de adecuarse al peso al que serán sometidos. Finalmente es necesario darnos cuenta de que cada zona del edificio recibirá cargas distintas, ya sea porque tengan materiales, usos o áreas diferentes. Diseñar más de un tipo de zapata sería lo ideal para responder a cada necesidad estructural de cada espacio y evitar gastos innecesarios o riesgos. Gracias.